La lectura bíblica que está en Salmo 61 del 1 al 8. Y dice así: Oye, oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende desde el cabo de la tierra. Clamaré a ti cuando mi corazón desmayaré. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selad, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad que los que temen tu nombre. Día sobre día añadirás el rey, sus años serán como generación y generación, estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo que conserven, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. Gracias, Jorge. Y los jóvenes van a su clase, por favor. Y nosotros abrimos nuestra Biblia en Génesis 22 del 1 22 y voy a predicar ahí, Génesis 22. Y el título del mensaje es ¿para quién es tu altar? ¿Para quién es tu altar? Es una predicación que realmente va ligada a la predicación de hoy en la tarde a la 1:30. Espero que usted haya tenido la oportunidad de escucharla. Si no tuvo la oportunidad, por favor, escúchela también para que usted pueda ligar este mensaje también junto el de hoy en la tarde. Hoy en la tarde prediqué acerca de la rebelión prácticamente, la rebelión y cómo es que la rebelión ha afectado no solamente al individuo, pero ha afectado a la sociedad, al mundo en términos generales y cómo es que nosotros hemos creído mentiras que la sociedad o el mundo nos ha hecho creer. Es que basado en esto y en mis estudios, decidí que el sermón de hoy en la tarde iba a ser relacionado también, aunque no es directamente el mismo tema, es relacionado al tema. Nuevamente le repito, el título de la predicación es ¿Para quién es tu altar? Voy a leer los versículos del 1 al 3 y después continuaremos la predicación. Dice la palabra del Señor así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vamos ahora. Padre, muchas gracias te doy, Señor, por tu hermosísima palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas aún acerca de problemáticas hoy en día, aún con estas cuestiones históricas. Nosotros aprendemos a conocerte, aprendemos a saber cómo eres que tú reaccionas y qué es lo que esperas de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos des este alimento del que estamos muy deseosos. No queremos dejarnos llevar, Padre, por la sociedad. Queremos, Señor, ser atraídos a ti, ser útiles para ti. Úsanos, Padre. Y en este momento, de manera personal, te pido que a mí me utilices, Señor, como una herramienta útil en tus manos. Quiero ser una herramienta para honra y gloria tuya. Hazme dócil a la guía del Espíritu Santo y Padre, que la predicación de este momento alcance a aquellos que no te conocen. Que haga el cambio, Padre, en aquellos que ya te conocemos, pero que no hemos querido entregarte todo. Porque te amamos y queremos serte fieles. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, pues esta tarde, como les decía, he predicado acerca de muchas cosas, ¿verdad? Acerca de cómo es que el mundo
le ha cambiado el orden a como Dios había propuesto, lo que Dios se había propuesto para la sociedad, cómo es que él creó a Adán, Eva fue creada de Adán, y después cómo fue que Eva se dejó engañar. Y algo muy interesante, ¿verdad? Dice, la Biblia nos dice claramente que Eva se dejó engañar, y también porque se dejó engañar, también vino el castigo sobre de ella. Así es que encontramos que ellos decidieron no aceptar el orden que Dios había impuesto, y el no aceptar el orden vino a cambiar todo hasta hoy en día. Y les decía yo que hoy en día nosotros, especialmente las mujeres, han creído una gran mentira. Y la gran mentira es que ellas pueden estar sobre el hombre, pueden obligar al hombre a hacer lo que ellas quieren, y la Biblia dice que eso es parte del castigo que Dios le dijo a Eva que su deseo iba a ser para su marido. Y aclaraba yo que del lenguaje original se nos explica que el deseo no quiere decir un deseo sexual, se refiere a tener ella el liderazgo, el control, que no le fue ella otorgado, sino se le fue otorgado al varón. Así es que entendimos esta tarde que el orden que Dios estableció es que es Cristo, bajo Cristo está el hombre, el varón, y bajo el varón está la esposa, ¿verdad? Ese es el orden que Dios estableció, no es establecido por los pastores, no es establecido por los hombres, es establecido por Dios. Y nos lo hace saber en varias partes de la Escritura. Pero ahora nosotros encontramos que Dios le da una orden a Abraham, ¿verdad? En el versículo 22 nos dice que probó Dios a Abraham. Y esto de probó, hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que Dios con frecuencia pone a prueba lo que nosotros decimos que somos. Usted ha visto, está estudiando con nosotros el libro de Job y entiende que Job ha sido probado. Está siendo probado. En algunas ocasiones nosotros somos probados, y en esta ocasión es Abraham el que está siendo probado. La prueba que le pone el Señor a Abraham es que le dijo que toma ahora a tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto ha sido un tema de controversia tremendo en el mundo. El que personas que no quieren creer en el Señor, que quieren decir que Dios no existe, que es un Dios sin sentimientos, que quién iba a pedir que entregara a su hijo. Bueno, Dios, le recuerdo que es un Dios soberano, es un Dios omnipotente y omnisciente, ¿verdad? Todo lo sabe y está en todos lugares. Así es que Él sabe por qué puso esta prueba a Abraham. Le dijo, entrega a tu hijo, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, ¿qué es el holocausto, hermanos? Esto es interesante que nosotros lo entendamos. El holocausto, recuerde que es una ofrenda a Dios. Y en una de estas viernes, voy a hablar acerca de la ofrenda. Así es que le dice que vaya a uno de estos montes, en el cual le va a dar las instrucciones, y que ahí entregue a su hijo en el holocausto. Ahora recuerde que en Éxodo, Deuteronomio y en Números se nos da las instrucciones de cómo deberían de preparar el becerro o el cordero para el holocausto, ¿verdad? Cómo se debería de matar, cómo deberían de sacar las tripas, qué deberían de hacer con ellas, cómo se deberían de enjuagar, cómo se debería de preparar el sacerdote y todo esto. Así es que esto es lo que le pide a Abraham que haga con su hijo. Ahora recuerde que lo que le está diciendo Dios es que lleve a su hijo. Ahora, ¿cuál hijo? El único. Recuerde que Abraham no tenía hijo. No había podido tener hijos, solamente tenía uno. Es que el que Dios primeramente le dio un hijo ya en su vejez y después se lo pida que lo entregue, suena como ilógico. Pero por eso la Escritura nos aclara de antemano que esto es una prueba. Es una prueba que Dios le está poniendo a Abraham. Y la prueba es que ponga a Isaac en el holocausto.
Ahora, ¿cómo respondió Abraham? Vaya usted al versículo 3. Y se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cómo respondió Abraham? Obedientemente. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, yo lo que quiero que ustedes pongan atención es que la jornada no fue una jornada pequeña. No era una jornada de caminar unas horas, no era una jornada de caminar unos minutos. Fue una jornada de caminar días. Parte de que esta jornada fuera larga fue con la intención de probar a Abraham, para que Abraham cada vez tuviera más oportunidad de decir, no, no voy a hacer esto. ¿Cómo voy a entregar a mi hijo? Porque usted sabe que cuando usted está en una problemática, entre más lo piensa, usted cree encontrar más y más la única y posible solución para salir de ello. Y es lo que le está pasando a Abraham. Abraham va caminando y el Señor dice, va a ser una jornada larga. Abraham va, piense y piense y piense y piense. Probablemente usted y yo diríamos, no, no, no lo voy a hacer, no, no lo vamos a hacer. Sin embargo, llegaron a este lugar donde estaba y Abraham seguía en lo dicho. ¿Cuál era lo dicho? En obedecer al Señor sobre todas las cosas. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac es usado también por el Señor, en el sentido de que ahora el mismo Isaac le habla a su papá. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión han tenido o han escuchado más bien de alguien, voy a ponerlo de esa manera, que ha tenido que matar a una propia mascota, ¿verdad? En alguna ocasión escuché al predicador, a R.C. Sproul, y decía que tenía un pastor alemán que amaba mucho, que lo quería mucho, y que este pastor alemán lo mordieron unas víboras venenosas y después de muchos tratamientos el veterinario le dijo que lo tenía que poner a dormir y dijo, wow, muy bien, me lo llevo atrás al bosque de atrás de su casa y con la escopeta le doy un tiro y lo mato. Y dice, el problema es que llegué a querer tanto al perro que cuando estuve enfrente de él y lo puse enfrente de la escopeta no fui capaz de dispararle. Si eso sucede con una escopeta, con un perro que uno quiere, imagínese con un hijo. Y Dios utiliza a Isaac para que le hable a su papá. Y el corazón de Abraham posiblemente también se enterneció al escuchar la pregunta de su hijo. Dice, ¿en dónde está el cordero para el holocausto? ¿En dónde está el cordero para el holocausto? Y dice, obviamente Isaac no sabía lo que estaba sucediendo, no se daba cuenta. Y entonces Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora esta frase donde dice Dios se proveerá de cordero, Dios se proveerá, es traducido como Jireh. Viene de la palabra Jireh, J-I-R-E-H, Jireh. Esta palabra quiere decir Dios proveerá. Algunas personas han malinterpretado esto y ahora dicen que uno de los nombres de Dios es Jireh. No, es una de las acciones de Dios. Dios proveerá, no es uno de los nombres de Dios, es una de las acciones de Dios. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora yo creo que ya le quedaba a Isaac muy claro lo que estaba sucediendo. Mi papá se ha vuelto loco y me va a matar aquí, ¿verdad? Eso no está bien, de ninguna manera. Isaac
no nos dice también que Isaac se puso de una manera rebelde. No nos dice que Isaac pataleó, que corrió, al contrario. Nada más se nos dice que fue atado, a lo que yo entiendo, que Isaac también fue noble a las acciones de su papá. Porque recuerde que Abraham ya era de edad avanzada. Isaac fácilmente pudo haber echado a correr y haber escapado, sin embargo no lo hizo. Y entonces tomó el cuchillo para degollar a su hijo, ¿verdad? Nos dice el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Ahora la escena, hermanos, es una escena un tanto escalofriante y emocionante. Pero yo creo que muchas veces no le hacemos justicia, porque no se nos dice, y Dios le murmuró al oído a Abraham, 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 ¿verdad? Y no se lo imaginó Abraham, sino la manera en que la Biblia lo describe es que dice, dio voces. Eso significa gritos, hermano. Eso significa gritos. Abraham, Abraham. Así de esa manera. Abraham, y él respondió, heme aquí. Estoy listo. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo conozco que amas a Dios, que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora yo quiero que usted medite en esta acción. Dios le pone una prueba a Abraham y Abraham, la prueba más difícil que le pudieron haber puesto a Abraham es la que Dios le pone. Probablemente si le hubieran dicho que lleva a uno de tus sirvientes, no hubiera tenido ningún problema Abraham tampoco. Si le hubieran dicho de Sara, tal vez también hubiera batallado un poco. Pero le piden a su único hijo, y Abraham está dispuesto a hacerlo. Bueno, una vez que nosotros tenemos claro qué es un altar, qué es un sacrificio y hacia quién es, yo regreso al título de la predicación. ¿Para quién es tu altar? ¿Para quién es tu altar? Nosotros encontramos que el altar que hizo Abraham es para Dios. Y en el altar que es para Dios, Abraham no tuvo ningún problema en poner cualquier cosa que Dios le pidió que pusiera. Sin embargo, hoy en día nosotros encontramos hombres y mujeres que están dispuestos a poner en el altar cualquier cosa. Y encontramos personas que ponen en el altar a su familia. Voy a poner en el altar a mi familia, con tal de que yo alcance la cúspide y sea el director de la compañía y sea un millonario y maneje un carro, aquí voy a poner en este altar a mi compañía y estoy dispuesto a sacrificarlos con tal de que ese Dios de la prosperidad se agrade de mí. Y entonces se la pasan días y noches en la oficina, haciendo llamadas, organizando la compañía, viendo presupuestos y qué vamos a traer, qué vamos a vender. ¿Y su familia? ¿En dónde está? Su familia está siendo puesta en el altar del sacrificio para que alguien más sea bendecido, para que él se sienta contento de los millones. Por eso te pregunto, ¿para quién es tu altar? Algunas mujeres hoy en día le han creído a la sociedad. La liberación femenina. La liberación femenina, dice un predicador, que fue creada por unas mujeres amargadas que nunca pudieron casarse. Y porque nunca tuvieron un hombre, entonces al resto de las mujeres le quieren hacer creer que el matrimonio es algo que es abusivo para la mujer. Y que la mujer no puede estar de acuerdo con la Biblia porque la Biblia siempre pone por debajo a la mujer. ¿Y sabe qué es lo más triste?
que muchas mujeres se han creído esto y han puesto en el altar de la liberación femenina a su familia. Algunas dicen, yo no soy la sirvienta de la casa. Y todas, ¡hey, bravo! Ella se ha rebelado, no es la sirvienta de la casa, tiene razón. Pero sí es la sirvienta del trabajo, donde le dicen, lava los baños y tiene que ir a lavar los baños. Donde le dicen, llévale el café al jefe y le tiene que llevar el café. Donde le dice, tienes que producir tantas cosas en una hora y está sudando como un verdadero loco y eso es liberación para ella. ¿Eso es liberación? No. Ella está poniendo en el altar está poniendo a su familia. ¿Por qué? Porque no se quiere acatar al orden que Dios dio. Bueno, ¿y qué hay de los políticos? Los políticos ponen el altar a las naciones con tal de hacerse multimillonarios. Y nos llevan a guerras que no es necesario pelear, en las cuales nosotros tampoco deberíamos de estar envueltos. Pero ellos están dispuestos a poner a las naciones ahí para que ellos se hagan millonarios. Ellos están dispuestos a recibir cada vez más y más millones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tienen sed de dinero y ponen a las naciones en el altar. Actualmente estamos enfrentando lo que todo mundo decía que solamente eran rumores, pero lo acaba de corroborar la vicepresidenta Kamala Harris. Sé que los Estados Unidos actualmente está gastando muchísimos millones de pesos en reconstruir la infraestructura de los Estados Unidos, en cambiar la tecnología de petróleo a energía solar. Y todo eso podría sonar bien hasta cierto punto. Donde ya no sonó bien fue cuando dijo, y en reducir la población mundial. Quiere decir que ellos están invirtiendo millones en matar seres humanos, en evitar que los seres humanos sigan naciendo, porque de acuerdo a ellos somos muchos. Y sabe que eso es algo que es en contra directamente, una rebelión directa contra Dios. Dios nos dio la orden de que nos casáramos y fructificáramos y llenáramos la tierra. Pero ahora Dios dice, no, nosotros sabemos más que Dios. Y ese es el gran problema que existe hoy en día en nuestra sociedad, en este mundo, que las personas quieren saber más que Dios. Y ellos quieren ser los que dicen qué es lo que debe de hacerse. Acabo de escuchar a alguien que lo puso en estas palabras muy bien, a las iglesias modernas. Las iglesias modernas, en lugar de hacer las cosas como Dios manda en la Escritura, han traído el ejemplo del mundo y lo han querido meter a la iglesia para adorar a la iglesia como se adora en el mundo. Y sabe, ese fue el error más grave que cometieron los israelitas. Cuando el Señor les dijo que no se deberían de casar con mujeres de otras naciones, ellos lo hicieron. ¿Y cuál era la intención? Que no los arrastraran a la idolatría. Sin embargo, hoy en día nosotros queremos seguir el mismo ejemplo, traer al mundo a que nos enseñe a adorar a Dios. Eso es lo peor que podemos hacer. Estamos poniendo en el altar de la prosperidad, en el altar de que todos vean que qué iglesia tan grande tengo, en el altar de yo sentirme bien, estamos poniendo la iglesia del Dios mismo en un altar que no es dedicado a Él. Yo te pregunto entonces, ¿y tu altar? Número 1, ¿qué estás poniendo en el altar? ¿Y a quién se lo estás sacrificando? ¿Estás poniendo en el altar el éxito? ¿Estás poniendo a tu familia para que tú alcances al éxito? ¿Estás poniendo tu salud? Tal vez estás poniendo la salud de alguien más,
si tú eres de los narcotraficantes que te dedicas a vender la droga y a ti no te importan las demás personas con tal de que tú te hagas millonario, déjame decirte que tú estás poniendo en el altar a la humanidad para tú hacerte millonario. Pero también déjame decirte que el poner en el altar a alguien que no es Dios, déjame decirte, no que tú pongas en el altar a Dios, sino que el altar no sea dedicado a Dios, eso es lo que quiero decir. Que si tu altar no es dedicado a Dios, entonces tú estás enfrentando un serio problema. Y eso nosotros lo encontramos en las Escrituras cuando los hijos de Aarón decidieron ofrecer un fuego extraño. Y cuando decidieron ofrecer el fuego extraño, ellos pensaron que estaban agradando a Dios, pero definitivamente no. Y ellos tuvieron que pagar con sus propias vidas. Ahora tú dices, yo no creo que sea tan extremo lo que yo estoy haciendo. Probablemente no. Pero pregúntate, si por tu causa, porque tú estás poniendo en el altar del éxito a tu familia, entonces tu familia no va a conocer al Señor. Porque tú estás más dedicado a ir al trabajo, estás más dedicado a tener más cosas que crear a tus hijos en la casa, entonces tú verdaderamente vas a tener un problema con el Señor. El altar de la prosperidad, el altar dedicado a la prosperidad, es un altar del que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Es un altar que nos debe de causar terror. Porque si usted dice, mi esposa tiene que trabajar porque mis hijos no tienen lo suficiente para comer, yo estoy trabajando lo más que puedo y no alcanzamos. Y entonces por eso es que nosotros estamos poniendo en esa problemática a la familia. Entonces yo podría decirles como ser humano, decía, bueno, creo que es válido. Pero cuando usted tiene lo que necesita y lo único por lo que usted quiere trabajar es porque no soporta a los niños, yo se lo he comentado. Ahí en el gimnasio donde voy, si usted, cuando los días que estoy de vacaciones que llevo a ir, hay varias mamás jóvenes, 35, 38 años, 40 años de edad. Y en algunas ocasiones las he oído decir que, platicando entre ellas, que si trabajan, dicen, sí, dice, yo sí trabajo. Yo no aguantaría estar todo el día con los niños en la casa. Prefiero trabajar y pagarle a alguien que los cuide que estarme yo con ellos en la casa. ¿Se da cuenta? La intención de que ellas trabajen no es porque tienen necesidad, es porque están huyendo a la responsabilidad que Dios les ha dado en el orden preestablecido por Él. Y entonces por eso ellas prefieren trabajar. No es porque haya necesidad. Algunas otras es porque ellas quieren manejar un carro muy bonito. Y entonces se lo tienen que pagar, pero con el salario de él no alcanza. Entonces tiene que trabajar. En el altar hacia la prosperidad, ella está poniendo a sus hijos. Porque con tal de manejar el carro bonito y tener bonitas cosas en la casa, los hijos están creciendo sin nadie que los eduque apropiadamente. Ahora, probablemente usted es una de esas familias en las que usted dice, bueno, mi mamá o mi hermana o mi cuñada, mi abuelita, viven cerca de casa y nos pueden ayudar a cuidar a los hijos. Y yo le voy a decir que bueno, el cuidado tal vez va a ser mucho mejor. Pero también le voy a decir una cosa, nunca va a ser igual que el cuidado que usted pueda ponerle a sus hijos. Nunca va a ser lo mismo. Usted tiene un mejor cuidado que darle a sus hijos. Es que yo le pregunto nuevamente, ¿qué estás poniendo en el altar? ¿Estás poniendo en el altar tu relación con Dios? Por muchas horas de trabajo, por mucho cansancio, por mucha diversión, ¿no vas a la iglesia? Por mucha diversión, ¿no estudias tu palabra? ¿No estudias la palabra del Dios viviente? Porque estás muy ocupado, ¿verdad? Viendo TikTok, viendo YouTube, viendo Facebook.
porque estás muy ocupado saliendo con las amistades. Estás poniendo en ese altar tu relación con Dios. Y estás dispuesto a sacrificar tu relación con Dios por aquellas cosas que tú estás haciendo. ¿Vale la pena? Yo digo que no vale la pena. Sin embargo, yo quisiera que tuvieras esta predicación como algo que Dios está haciendo, similar a lo que le hizo a Abraham, cuando le dio voces desde el cielo diciéndole, Abraham, Abraham. Ahora quisiera que en lugar de Abraham tú pusieras tu nombre. En mi caso, Edgar, Edgar. Y que el Señor me está llamando y me dice, ten cuidado de no dejar caer tu cuchillo sobre eso, porque no estás dispuesto a sacrificar tu relación conmigo por bienes materiales. No estás dispuesto a sacrificar tu relación con los hermanos de la iglesia. No estás dispuesto a sacrificar aquello que le pertenece a Dios porque tú te sientas bien. Detente y corrige tu camino. Abraham no tenía que corregir su camino. Abraham estaba en el camino correcto. Pero tú y yo sí tenemos que corregir nuestro camino. Necesitamos detenernos y pensar, ¿qué le estoy ofreciendo a Dios? Porque probablemente usted tiene muchos altares donde tiene holocaustos, pero ninguno de ellos es dedicado al Dios Todopoderoso. ¿Eres capaz de decir, bueno, esta noche es juego de fútbol, pero o voy al fútbol o voy a la iglesia? Lo siento, fútbol, pero tú estás en el altar del sacrificio y prefiero entregarte en sacrificio a Dios y agradarme con Él que quedarme a ver el fútbol. Probablemente a usted le gusta el box, probablemente usted tiene problemas con el alcohol y es momento en el que usted debe de entregar eso al Señor. ¿Cuál es lo que usted tiene que solamente usted sabe? Sabe que muchas personas tienen pecados que no son tal vez físicos, pero que son mentales, que en su cabeza han pensado y piensan constantemente en hacer cosas, aunque probablemente nunca las van a llevar a cabo, pero es pecado. Probablemente usted nunca va a llegar a meterse con la secretaria del trabajo, pero en su mente usted ya tuvo relaciones con ella varias veces. Y eso es pecado. Probablemente usted nunca va a estar con el muchacho que a usted le gusta, pero en su mente usted ya ha estado con él varias veces. Y eso es pecado. Probablemente usted en su corazón ansía riquezas y está dispuesto o dispuesta a sacrificar su matrimonio y a sacrificar a su familia por las riquezas. Eso es pecado. Es que yo le quiero alentar esta noche a que usted medite y sea honesto consigo mismo y nos diga, se diga a usted mismo, perdón, a Dios mismo, ¿qué es lo que usted le impide poner todo en el altar para el Señor? Que usted identifique aquellas cosas que no le han permitido tener una relación con el Señor. Tal vez usted va a encontrar que usted ha sido rebelde con Dios y que usted no ha querido ser obediente en todo lo que el Señor pide. Y usted tiene que identificar aquello y traerlo a los pies del Señor y decir, Señor, esto es lo que no me permite tener una relación contigo. Alguien me preguntaba hoy en la mañana que cuántas más personas invitadas hemos tenido. Y yo le decía, no hemos tenido más personas. Y decían, sí, es una situación difícil. Dice, sobre todo, dice, si las personas de la iglesia no trabajan. Y yo le dije, no, las personas de la iglesia están trabajando. La situación es que pues somos realmente nuevos en el área.
a lo que voy es que hay personas que de acuerdo al tamaño de la congregación quieren juzgar a la iglesia. Yo le aliento a que usted piense, ¿cómo es que usted está comprometido? Escúcheme bien, no para la congregación, pero para con Dios. ¿Qué es lo que estás dispuesto a hacer por Dios? Si Dios te pidiera en este momento que trajeras al altar tu trabajo, ¿lo entregarías? Sabe que me acuerdo de este hermano en Cristo, pastor, actualmente pastor, no sé si todavía vive, la última vez que lo vi todavía vivía, era pastor. Él se convirtió a la edad de 37 años de edad. Él era campesino en Arkansas, me parece, en Kansas City. En Kansas era campesino. Y la manera por qué él se convirtió al Señor es porque dice que otro campesino que vivía más adelante, todos los domingos en camino a la iglesia se detenía y le decía, hey Arlan, vámonos a la iglesia. Y él decía, no, tengo mucho trabajo que hacer. Todos los domingos, dice, hasta lo veíamos venir y como que nos queríamos esconder. Pero él se estaba allí en la puerta hasta que nos asomábamos y nos decía, vamos a la iglesia. Y yo les decía que no, hasta que le dije a mi esposa, mira, este tipo nunca va a dejar de venir hasta que vayamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Fueron a la iglesia, ese día el pastor predicó de la salvación, él y su esposa se salvaron. ¿Sabe qué fue lo siguiente que hizo? Decidió que él quería ser predicador. Dejaron la granja y se fueron al seminario. Sacrificaron todo por el seminario. Se fueron al seminario, se graduaron con préstamos y después regresó y volvió a comprar una granja y el Señor lo bendijo en su ministerio y en la granja. Estuvo dispuesto a dejar algo por el Señor. Yo le pregunto, ¿qué es lo que estás dispuesto a dejar por el Señor? ¿Qué estás dispuesto a poner en el altar? ¿Tu trabajo? ¿Tu carro bonito? ¿Tu casa para un estudio bíblico? ¿Qué estás dispuesto? Yo te invito a que el día de hoy tú reflexiones y pienses que Dios te ama y Él estuvo dispuesto a poner en el holocausto del sacrificio a su propio Hijo, a su Hijo Jesucristo. Y Él no detuvo el puñal. El puñal cayó sobre su propio Hijo y su carne fue destruida, su rostro fue molido para rescatar a un pecador como yo. ¿Estás dispuesto a corresponder? ¿O sientes que Él lo tenía que hacer por mí? Te invito a que medites en esto y en lo que cantamos la primera estrofa del himno 258, al Cristo vivo sirvo. Pienses si tú quieres entregarle tu vida a Cristo. Himno 258, al Cristo vivo sirvo. Solamente esta compu, Jorge, por favor. $258, just the first verse. Nada más es hacia abajo. Bueno, espero que usted haya meditado en la predicación
En este momento voy a orar. Y si entre nosotros hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, que todavía no es hijo del Dios Todopoderoso, en esta oración le voy a dar los elementos para que usted, de una manera personal, le entregue su vida a Cristo. Pero probablemente también entre nosotros hay alguien que es ya cristiano, ya le entregó su vida a Cristo, pero ha vivido en una manera rebelde contra Dios y no ha entregado todo en el altar al Señor. En esta tarde tú también te puedes comprometer con Él, no conmigo, no con la iglesia, pero con Dios mismo, a que a partir de hoy vas a ser un siervo digno de Él y le entregarás todo en el altar a Él. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, porque has sido misericordioso, has sido tan bueno con nosotros, Padre. Porque tú, Señor, nos has mostrado qué es llevar algo al sacrificio. Señor, entendemos que claramente tu Hijo Jesucristo fue llevado al altar del sacrificio. Y fue llevado ahí para pagar, para rescatar a un pecador como yo. Entiendo que he pecado contra ti, Padre. He pecado con mi mente y he pecado con mis acciones, con mi boca, con mis ojos, con mis oídos. Te he fallado una y otra vez. Y tú, Señor, aún así, me invitas a entregarme. Te pido perdón por mis pecados. Entiendo que te he ofendido. Estoy arrepentido de haberlo hecho. Reconozco que Jesucristo es tu Hijo, tu único Hijo, y que vino a la cruz del Calvario a tomar el lugar que me correspondía a mí. Gracias, Señor Jesucristo. Te acepto en este momento como mi Salvador. Te pido perdón por tanto sufrimiento que te causé. Padre Celestial, te suplico me des la salvación. Escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Quiero ser tuyo por la eternidad. En el nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo, oro y pido estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, antes de ser despedidos, déjeme recordarle que estamos planeando el poner un estante para repartir limonadas aquí en la esquina. Estamos viendo de una familia que pudiera ayudarnos, especialmente si tiene niños. Sería los sábados, 1 hora o 2 horas probablemente. Y la intención es poner el stand de limonadas gratis aquí en la esquina. Y con los panfletos serían gratis, serían, le digo, 1 o 2 horas solamente. Eso es lo que tenemos como anuncio. Y bueno, también les recuerdo que tenemos la cadena de oración. Por ahí, Jorge, si le das hacia abajo. Todos los viernes, todos los días a las 7 de la tarde, todos los días a las 7 de la tarde. Espero que tengan sus despertadores listos para que a las 7 se pongan a orar, para que el Señor añada más creyentes. Y bueno, les recuerdo la iglesia, nos estamos reuniendo ahora en el 1205 de la 7th Avenue en Aurora, Illinois, a nuestros amigos en línea. Si conoce a alguien que vive en el área o que está buscando una iglesia, aquí nosotros necesitamos muchas manos que nos ayuden, especialmente de hermanos creyentes. Bueno, si no hay nada más, vamos a ser despedidos con palabra de gracia. Padre, muchas gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos has dado, en el que hemos podido, Señor, estudiar tu palabra y entender, Señor, que hay cosas que podemos hacer aún mejor para honrarte y glorificarte. Te amo, Señor, con todo mi corazón y te agradezco la fidelidad de estos hermanos. De aquellos que están en casa, te pido especialmente por los hermanos González. Tú sabes la situación por la que están pasando, por la que no han podido estar con nosotros. Te suplico, Señor, que tú les bendigas y que prontamente pongas en sus corazones el reunirse nuevamente con nosotros. Te amo, Padre, y te agradezco también y te pido también por los hermanos americanos. Gracias porque nos han podido permitir reunirnos en este edificio. Y te pido por el pastor Kerry que pueda vender su casa prontamente. Nuevamente gracias por la fidelidad de los hermanos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te agradezco todas estas cosas. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Gracias. Amigos y hermanos en Cristo, los esperamos en la Iglesia Bautista Fox River en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Todos los domingos a la 1:30 y 6 de la tarde.
para que te goces de la abundancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y para exaltar su nombre. Te invitamos todos los viernes a los estudios bíblicos a las 7 p.m. Estos son transmitidos únicamente por Facebook y YouTube. Te esperamos con los brazos abiertos.